La solubilidad del dinitrógeno en sangre es de 37 grados centígrados y a una presión parcial de 0,8 atmósferas a 5,6 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Un buzo de aguas profundas respira aire comprimido con una presión parcial de dinitrógeno igual a 4 atmósferas. Suponga que el volumen total de la sangre en el cuerpo es de 5 litros. Nos piden calcular la cantidad del gas liberado en litros a 37 grados centígrados y una atmósfera de presión cuando el buzo regresa a la superficie del agua, donde la presión parcial vuelve a ser de 0,8 atmósferas. Entonces, este ejercicio tiene dos pasos. El primero, usar la ley de Henry, y en el segundo, usar la ley de los gases ideales. Entonces, lo primero es modelar la ley de Henry para el estado dinámico. En caso de que usted sea igual que yo, en el sentido de que no se logra memorizar las leyes con apellido, lo más conveniente es iniciar desde la ley de los gases ideales. Posteriormente, lo que vamos a hacer es pasar el volumen a dividir. Y con esto obtenemos la definición de la concentración molar. R y T los vamos a asumir como una constante, ya que la temperatura no cambió. Posteriormente hacemos el procedimiento que hacemos con gases, dividir las variables entre sí mismas pero definidas para el momento inicial, con lo cual hemos obtenido la ley de Henry para el estado dinámico. Posteriormente vamos a despejar la concentración final, es decir, la concentración del gas de nitrógeno que se alcanzaría a una presión parcial de 4 atmósferas, pasando la concentración inicial a multiplicar. Y expresamos la ecuación de manera elegante. En este punto ya tendríamos dos concentraciones. Una concentración inicial, 5,6 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Una concentración final que calcularíamos a través de la ley de Henry. Pero ese no es el fin de este problema. Este problema me pide cuál es la cantidad de sustancia en litros que se libera posteriormente. Entonces, cuando nos sumergimos, se absorbe cierta cantidad de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Determinar la cantidad de sustancia absorbida por la sangre, que se modela del siguiente modo. Entonces, la cantidad de sustancia absorbida va a ser igual a la cantidad de sustancia en el momento final menos la cantidad de sustancia que había en el momento inicial. Con la cantidad de sustancia absorbida podemos reemplazar en una ecuación de gases ideales. Ahora, las cantidades de sustancia no me las están dando directamente, pero sí las podemos calcular a través de las dos concentraciones, y el hecho es que esas concentraciones afectan a un volumen constante que no cambia. El volumen de la sangre, 5 litros. Por lo tanto, podemos reemplazar las cantidades de sustancia por el producto concentración en el momento dado por el volumen constante de la sangre. SV sub S significa volumen de la sangre y hace referencia al volumen de un líquido, mientras que el volumen que está en la ecuación del gas representa, de hecho, el volumen que buscamos obtener, el volumen del gas liberado. Adicionalmente, como no tenemos la concentración final, vamos a reemplazar por el término que obtuvimos en la ley de Henry. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar la expresión. Volumen y concentración inicial salen como factor común y despejamos el volumen liberado pasando la presión a dividir, con lo cual hemos obtenido el modelo matemático que describe elegantemente ese problema. Lo único que resta es hacer la parte numérica. Entonces, la concentración inicial va a ser 5,6 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. El volumen de la sangre, 5 litros. La presión final, 4 atmósferas. La presión inicial, 0,8 atmósferas. Posteriormente, la constante de los gases ideales, 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. La temperatura va a ser 37 más 273 kelvins. Y el último dato es el más fastidioso, la presión. ¿Cuál usar? ¿La presión parcial o la presión total? Cuando el gas vuelve al aire, va a modelarse como si fuera un condenado gas ideal, y como el aire es una mezcla de supergas ideal, entonces vamos a usar la presión del gas ideal, una atmósfera. Si se usa el 0,8, la respuesta no va a dar. Resolvemos para dos cifras significativas y la respuesta, después del análisis dimensional, será 0,28 y el análisis dimensional será mol que multiplica, mol que divide, litro que divide, litro que multiplica, atmósfera que multiplica, atmósfera que divide, atmósfera que multiplica, atmósfera que divide, Kelvin que divide, Kelvin que multiplica, se cancelan.
La única unidad sobreviviente fue litros multiplicando unidad de volumen, justo la variable que pretendíamos calcular. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.